So, as Natalie said, I am the Associate Director of Como UC les Berkeley. mencioné, soy la directora asociada del programa TRIO de la Universidad de Berkeley y yo me considero una campeona en el trabajo de preparar a los estudiantes y a sus familias para que puedan prepararse para la universidad. Y les voy a hablar un poco sobre lo que yo hago y les voy a hablar sobre cómo es tan importante la educación desde la primaria. Yo he estado trabajando desde muy joven en eso y yo estoy aquí para decirles que sí es posible. Soy una mujer afroamericana que creció en Inglewood, California, y es posible obtener una educación de calidad y los estudiantes también de habla hispana es posible para ellos, para las primeras generaciones que obtengan una buena educación. Yo siempre les digo a mis estudiantes que si son de bajos ingresos, si son la primera generación en ir a la universidad, eso es algo por lo que deben estar muy orgullosos. Yo me gradué con las mejores calificaciones de mi clase y me pude transferir a una de las mejores universidades del mundo. Pienso que es muy importante tratar este tema de explorar las opciones para la universidad porque yo tuve un gran sistema de apoyo para que yo pudiera lograr mi sueño y pudiera llegar hasta donde estoy ahora. Cuando yo pienso en ese camino hacia la universidad, yo lo veo como un puente. Entonces, yo estaba pensando, ¿cuál es la mejor manera de referirme a esta jornada hacia la universidad? Y pensé, lo voy a hacer como el ejemplo de un puente. Porque cuando pensamos qué es lo que hace un puente, para qué sirve un puente, es lo que nos conecta hacia donde queremos llegar. El propósito de un puente es permitirle a las personas que tengan un paso para que puedan llegar hacia donde quieren. Sin un puente, a veces sería imposible llegar a donde queremos. Y decidí poner esta imagen de este puente. Estaba cerca del patio de la casa de mi abuelo en Alabama. Y donde él vive es una comunidad muy rural, ahí es donde mi familia creció, ahí yo pasé los primeros años de mi niñez y me recuerdo de este puente que yo veía desde el patio de la casa de mi abuelo. Y, y las escuelas ahí eran muy diferentes a las escuelas que tenemos en California. Y yo recuerdo cuando era pequeña, yo veía este puente y se me hacía un puente muy grande, siempre me daba miedo cruzarlo, me imaginaba que iba a salir un cocodrilo de ahí del río que está abajo y siempre recuerdo este puente. Y literalmente ahora este puente yo lo veo, ya no le temo, lo cruzo en un par de minutos, ya no se me hace inmenso como cuando era niña y eso es porque he superado todo eso. Pero este puente representa la limitación que yo tenía en ese momento sobre la educación, sobre la universidad y yo fui la primera que asistió a la universidad y que se graduó. Por eso este puente representa mucho para mí, representa el deseo de mi familia de que yo pudiera superar y pasar ese puente, porque mi abuela me decía que ella tenía que caminar millas para llegar a una escuela y ahora nosotros tenemos más oportunidades. Nuestros papás, nuestros abuelos, ni siquiera soñaban con la posibilidad de ir a la universidad, solo se dedicaban al trabajo, las mujeres a limpiar su hogar, a cocinar, pero ahora tenemos muchas oportunidades, aunque todavía existen muchas limitaciones. Fue mi base para yo empezar con mis estudios y ese puente yo lo vi como un ejemplo de un reto que yo tenía que superar.
Yo tuve muchas maestras afroamericanas que me enseñaron sobre la universidad, que esperaban que yo hiciera un buen trabajo en la escuela. En la primaria todavía recuerdo a la maestra, la señora Walton, que siempre estaba diciéndome que tenía que hacer mi tarea. También tenía otra maestra que siempre me decía que yo era muy inteligente y que yo podía hacer todo lo que yo quisiera en la vida. Cuando a veces yo me juntaba con algunos compañeros que no eran muy buenos para mí, yo tenía maestros y maestras que me decían que no, que yo tenía que enfocarme en mis estudios. Y también una maestra me enseñó que el deporte es muy importante, que es parte integral de una buena educación. Un recuerdo bonito que tengo de la primaria es un evento que hacíamos de las olimpiadas de la escuela y ahí nos preparábamos, entrenábamos para estas olimpiadas deportivas de la escuela y eso era un evento muy bonito y para participar teníamos que ganarnos ese lugar, teníamos que tener buen comportamiento en la escuela y teníamos que mostrar que éramos dignos de participar en esos eventos. Siempre había consecuencias cuando no nos portábamos bien. En la escuela intermedia yo tenía un problema porque me gusta mucho hablar y todavía hablo mucho, pero yo quería aprender, yo quería ser una buena alumna en ciencias y yo a veces, aunque yo quería presentar bonitos experimentos en la feria de ciencias, a veces no tenía los recursos o los materiales necesarios para hacerlos. Y había una maestra afroamericana que era la maestra de matemáticas para los estudiantes en la clase de honor y ella no me reconoció como que yo tenía talento para ciencias y matemáticas. Ella no me recomendó para el grupo de estudiantes, para la clase avanzada de ciencias y de matemáticas. A mí me recomendaban para las clases de inglés, para las clases avanzadas de otras materias. La maestra Hughes, me acuerdo que yo tuve que ir y decirle que yo quería entrar a estos programas, que yo me merecía estar en estos programas avanzados, porque me daba cuenta que yo era buena en esas materias, pero no notaban mi talento. Así que yo empecé a abogar por mí misma, empecé a hacer investigaciones, ideas empezaron a surgir. Yo decidí empezar a investigar sobre la universidad, sobre oportunidades para estudiantes como yo para asistir a la universidad y decidí que yo iba a ir a la universidad. Estoy muy contenta y agradecida con el programa Bridge y con el puente que me ayudó para yo ponerme estas metas. Y aunque en la escuela a veces sí me metí en problemas, am, también siempre supe volver a mi camino correcto y escuché a las personas que tenían una buena influencia en mi vida. Y a veces es difícil, especialmente en la preparatoria, queremos ser populares. Yo fui porrista, también estuve en el equipo de voleibol, yo me involucré en los deportes, también me involucré en la Unión de Estudiantes Afroamericanos y nadie me dijo que yo hiciera todo esto. Yo empecé a investigar. Algunas cosas se me daban de manera natural, algo otras cosas yo tenía que trabajar muy duro para hacerlas. Y una cosa que nunca pude aprender fue la música, un instrumento musical, no, nunca se me dio, pero yo traté. Y hasta que conocí a la señora Reeves, yo me di cuenta que todo esto tenía un propósito para mi futuro. La señora Reeves fue maestra de mi hermano y yo estaba en una clase avanzada de historia y me salí de esa clase para ir a la clase regular de historia con la señora Reeves, porque ella era una excelente maestra.
ella nos dejaba tareas de investigación y ella nos daba un espacio para ser nosotros mismos en el salón de clases. Ella nos daba la libertad de pensar por nosotros mismos. No nos decía que no había respuestas correctas o incorrectas. Ella fue mi mentora y ella fue una de las que me ayudó a conocer personas que me dieron ideas, que me dieron tutoría para cómo ir a la universidad. Y yo quería ser como mis mentores, como mis tutores. Yo quería enseñar a otros estudiantes, al igual que ellos me enseñaron a mí. Yo quería que otros estudiantes aprendieran sobre las oportunidades universitarias y aprendí sobre el proceso para solicitar, para llenar esas solicitudes para la universidad. Y yo quería ir a la Universidad de Los Ángeles. Yo no tenía una idea de lo que era Berkeley, cómo iba a llegar a la Universidad de Berkeley, pero la señora Reeves me ayudó y gracias a ella lo logré. Ella me dijo que era una muy buena universidad, la Universidad de Berkeley, y que yo sería una buena candidata. Y todos los puentes que se me presentaban, yo estaba determinada a cruzarlos. Cuando yo me enteré sobre la Universidad de Berkeley, yo dije, este es otro puente que tengo que cruzar. Y yo dije, oh, esa universidad está cerca de un puente, qué coincidencia, está cerca del puente Golden Gate. Y, y aquí tengo otras fotos que les quiero mostrar. Esta soy yo en la preparatoria. Esa es la escuela intermedia. Y ahí en la Universidad de Berkeley, lo cual fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida. Y yo sí le digo aún a la maestra Reeves que gracias a ella llegué a la Universidad de Berkeley y siempre le agradezco porque ella fue la que determinó que yo tomara este camino en la vida. Yo cuando llegué a la universidad, yo quería disfrutar de todo lo que tenía que ofrecer para yo aprender y poder ayudar también a otros jóvenes. Y agradezco a las personas responsables de que yo llegara hasta donde estoy. Yo fui a la graduación de estudiantes afroamericanos y yo decidí que quería que mi familia tuviera esa misma alegría de ver a sus hijos graduarse de la universidad. Y por eso me gusta trabajar con las familias y estudiantes de bajos ingresos para poder ayudarles con este sueño. Yo he participado en protestas para mejorar la educación. Yo he peleado por los derechos de los estudiantes de color para que tengan mejores oportunidades de ser admitidos a la Universidad de Berkeley. Yo siempre estoy abogando para que los estudiantes de minorías vengan a la Universidad de Berkeley. Y yo siempre he considerado que mis maestros y mis mentores fueron muy especiales y yo quiero que haya más mentores como ellos para otros estudiantes. Y eso es lo que hago ahora. Ahora yo soy ese puente. Ahora yo ayudo a los estudiantes de color a tener acceso a la universidad, especialmente las mejores universidades. Yo les digo a mis estudiantes, si ustedes quieren ir a la universidad, traten de que sea la mejor universidad. No importa lo que vayan a estudiar, ya sea un rapero, ya sea un abogado, un doctor, un maestro, siempre enfóquense en ser lo mejor y hacerlo de la mejor manera posible. Yo no creo que solo porque nosotros tuvimos muchas dificultades para ir a la universidad por ser la primera generación, no creo que otras generaciones tengan que pasar las mismas dificultades. Debemos de ir mejorando el sistema y mejorando las posibilidades para los futuros estudiantes. Yo he aprendido mucho y oigo a las personas que dicen, oh, yo solamente voy a trabajar en Payless, solamente voy a trabajar en una tienda y yo les digo,
¿Por qué? ¿Por qué tienen que quedarse ahí? ¿Por qué tienen que continuar la misma batalla de nuestros padres, de nuestros abuelos? Nuestros estudiantes tienen ahorita muchos retos, retos que antes no se habían presentado, como por ejemplo la pandemia y los medios sociales, toda esa presión que están viendo ellos. Y me alegra que Go tenga estos programas, estas presentaciones a través del Internet, porque necesitamos seguir esa conexión con nuestros estudiantes. Y de la misma manera que mis maestros a mí me empujaron para hacer un buen trabajo, así quiero yo seguir motivando a los estudiantes para que vean su potencial. Yo tuve muy buenos modelos a través de mi educación y ellos fueron mis puentes y yo he incorporado todo eso, todos esos conocimientos para ahora yo ser ese puente para otros estudiantes. Y las acciones de los adultos cuentan mucho en la vida de los estudiantes. Les debemos recordar que ellos son hermosos, inteligentes y que tienen un gran potencial. Y cuando yo pienso cuáles son las cosas pequeñas que podemos hacer para nuestros estudiantes, para motivarlos. Una de esas cosas es decirles que ellos deben estar orgullosos de quienes son, de su identidad, para que así puedan continuar con esa jornada hacia su educación. Alguien dijo que cada niño merece ser un campeón y tener una persona adulta a su lado que nunca se va a dar por vencida y que siempre va a estar ahí apoyándolo. Y por eso este trabajo que hago me encanta y cuando me levanto en la mañana estoy feliz de ir a trabajar. Siento que es una oportunidad que tengo cada día para ir a trabajar con los estudiantes, voy a los juegos deportivos de fútbol, de voleibol, trabajo con estudiantes, les ayudo a crecer, abogo por ellos, trabajo con maestros, con directores, establezco esa conexión entre las familias y los maestros, les ayudo a llenar sus solicitudes a los estudiantes para la universidad y he aprendido mucho de mis mentores que he tenido y he aprendido que todo lo que hacemos es importante, que somos una entidad completa y no podemos separar la escuela de la casa, porque lo que pasa en casa me va a afectar en la escuela y viceversa. Y algunos de mis estudiantes que yo veo, ellos llegan a la escuela sin haber desayunado y eso les impacta en su aprendizaje. Entonces, yo les digo, aquí tengo cereal o vamos a hacernos un sándwich de peanut butter y vamos a comer algo antes de empezar porque yo quiero estar ahí para ellos, al igual que hubo personas que estaban ahí para mí cuando yo las necesitaba. Y yo hablo con los estudiantes, les pregunto sobre su vida, no porque me quiero meter en sus asuntos, sino porque quiero ver si necesitan algún apoyo, si están teniendo alguna dificultad para yo poderlos apoyar. Cuando yo me estaba preparando para esta presentación, me di cuenta de que esos puentes son los que yo he ido superando y son los que todos tenemos que ir superando. Y hay que buscar apoyo para cruzar esos puentes, hay que buscar mentores para que sea más fácil poder cruzar esos puentes. Cuando yo reflejo sobre mi jornada y el trabajo que he estado haciendo con los estudiantes, hay algunas cosas en las que me pongo a pensar y es que todos los niños son diferentes. Tengo Tengo estudiantes que son hermanos en mis programas y son tan diferentes, aunque sean hermanos. Y así pasó en mi familia. Mis hermanos y yo somos muy diferentes. Pasamos diferentes situaciones,
en la escuela mi hermano era parecido a mí en cuanto a los deportes y en que éramos muy competitivos y cuando jugábamos carreras, yo le ganaba, pero había una diferencia porque a mí me encantaba estudiar y a él no. Él se enfocó de lleno en los deportes. Cuando hacíamos problemas de matemáticas o cuando estábamos buscando palabras en el diccionario, yo siempre era más rápida que él. La tecnología también se me dio a mí más que a él, entonces por eso creo que no es bueno comparar a los hermanos, porque todos somos diferentes. Tengo 6 hermanos y una hermana. Somos una familia grande y ninguno nos parecemos en cómo somos, todos somos diferentes. Y creo que, mi hermana tenía un talento para hablar, para el debate, pero nadie notó ese talento que ella tenía para hablar en público. Entonces, ahora nos ponemos a pensar y vemos cómo todos teníamos áreas de fortaleza, cada quien en su propia área, en su propio nivel. Y así es con los estudiantes, todos tenemos unas áreas de fortaleza. Por eso, cuando intentamos o tendemos a comparar nuestros hijos, hay que tener cuidado porque cada quien tiene un talento, solo que en diferentes áreas. Y cada niño tiene su propia jornada y lo que funciona para un niño quizá no funcione para el otro. Eso es muy importante. Y la universidad es un lugar donde los estudiantes se pueden expresar, pueden explorar. Para mí la Universidad de Berkeley fue una gran experiencia. Ahí conocí grandes amigos y tengo una amiga que ya se va a casar y voy a ir a su boda. Esta universidad fue una experiencia muy, muy rica para mí y una de las cosas que yo le dije a mi familia fue que yo iba a elegir estudiar estudios afroamericanos y que iba a tener un título en eso. Y mi familia dijo, ¿por qué no eres doctora? Si vas a ir a una de las mejores universidades del mundo, ¿por qué no estudias para ser doctora? Pero yo quería aprender sobre mi cultura, yo quería aprender más. Entonces dije, bueno, quizá puedo tratar unas clases de biología molecular para ver si está en mí ser doctora o algo así, o algún estudio en el campo de la medicina. Pero no, me di cuenta que eso no era lo mío. Entonces dije, voy a hacer otra cosa, voy a estudiar para ver cómo ayudar a las familias. Y eso me encantó. Me convertí en una muy buena alumna de esa clase y quería aprender más y más. Así que descubrí lo mío. Y por eso yo decidí seguir en esto y yo tuve la libertad de explorar. Intenté una clase de biología, no era lo mío, seguí intentando hasta que descubrí mi pasión. Por eso hay que motivar a nuestros estudiantes que traten diferentes cosas hasta que encuentren lo que es su pasión, su talento. Y conocí una profesora que es famosa porque hace trabajar muy duro a sus alumnos. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar su clase y fue un reto para mí y fue difícil, pero lo hice. Entonces es importante hacer esas preguntas para ver qué es lo que nos gusta. Pregúntenle a sus hijos qué es lo que quieren hacer cuando estén grandes, qué es lo que les gusta. Y también pregúntense ustedes cómo van a lograr hacer eso, porque a veces puede pasar que no sabemos muy bien lo que queremos ser y está bien, pero hay que buscar también las maneras cómo lo vamos a lograr. Sea lo que fuese que queramos ser, hay que buscar un camino, hay que buscar los medios para llegar a la universidad, para graduarnos también porque
Una cosa es prepararse y postular y entrar, y otra cosa es quedarse ahí y terminar los estudios y lograr ese título universitario. Se necesita prepararse también para quedarse en la universidad, no solo para llegar, porque requiere mucha responsabilidad y mucho carácter poder quedarse en la universidad y llegar a graduarse. Es un cambio para los estudiantes y hay que prepararlos para eso. Las familias debemos de empezar a construir ese carácter fuerte en nuestros hijos que les va a permitir superar esos retos y también aprender a disfrutar lo que hacemos. Yo disfruto mucho de lo que hago porque descubrí lo que me gusta. Y hay que apoyar a nuestros hijos, hay que preguntarles qué es lo que les gusta y no que se enfoquen tanto en la presión del dinero, de ganar mucho dinero, porque es importante, claro, tener un buen salario, pero más importante aún es que se sientan plenos, que disfruten lo que hacen. El puente que yo vi en Alabama, es muy especial para mí, porque esa fue la plataforma que me mostró quién soy y cómo podía llegar a donde yo quería. Y estoy muy agradecida por cada puente que se me presentó en la vida, porque eso fue un reto que me ayudó a llegar hasta donde estoy. Yo soy una luchadora y yo lucho por todos mis estudiantes, por las organizaciones a las que represento y espero continuar pudiendo construir esos puentes y pasando esos puentes con mis familias, con mis estudiantes con los que yo trabajo. Y si tienen preguntas, si quieren saber más, si quieren que sus hijos participen en programas que ofrece la Universidad de Berkeley, como el programa TRIO, que es en el que yo trabajo, pueden comunicarse conmigo. Yo tengo más recursos y más información. Y los beneficios de estos programas son muy grandes. Claro, es un compromiso y una responsabilidad cuando entran a estos programas, tienen que poner de su parte y tienen que trabajar, pero los beneficios valen la pena. Entonces, vamos a ver ahora si tenemos tiempo para algunas preguntas. También está ahí mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo con cualquier pregunta. No sé, Natalie, si hay tiempo para algunas preguntas. ¿Alguna otra pregunta que hayan puesto en preguntas y respuestas? ¿A qué edad pueden entrar los estudiantes a estos programas? Lo antes posible. El programa del puente hacia la universidad empieza desde la escuela intermedia, pero también lo pueden empezar desde la escuela primaria, porque la primaria es muy importante también, especialmente para los estudiantes de minorías. Si para el tercer grado los niños no saben leer, ellos empiezan a perder el interés en la educación. Entonces, hay que empezar temprano con la tutoría, con los mentores desde la primaria. Y les voy a decir algo porque hay algo que me molesta cuando los papás dicen que todavía es muy pronto para empezar a pensar en la universidad y sus hijos ya están en la preparatoria. Entonces, no esperen, por favor. Si ya están en sexto grado, ya pueden empezar en este programa que yo tengo. Y mientras más pronto, mejor. Empiecen esa conversación en el hogar para que empiecen a aprender, para que empiecen a construir ese carácter del que les hablé. Mi programa empieza en el sexto grado, pero por favor no empiecen hasta la preparatoria. Y eso es algo que debemos recordar, mientras más temprano mejor. Y les vamos a pedir que nos den su opinión en esta encuesta. Son 3 preguntas. Nos encantan sus comentarios para que nos ayuden a mejorar para el próximo año. Entonces, tomen unos minutos para llenar la encuesta, por favor. Sí, pero antes quiero agradecer a Kiana. Ha sido un placer
escucharte. Tu historia es muy inspiradora y gracias por compartir tu jornada, tu historia y cómo tú lograste ese sueño. Y a todos les espero para que vengan a la siguiente reunión.